Hola, bienvenidos a esta cuarta semana del núcleo. Nos encontramos en este momento abordando el desafío del análisis del entorno y entonces en este caso, teniendo en cuenta que en el núcleo venimos haciendo esa analogía entre el desarrollo del pensamiento administrativo y cada uno de los momentos que vamos viviendo semana tras semana en el desarrollo del laboratorio de ideas de negocio uno, pues durante la semana pasada, cuando hablábamos del análisis del problema y ahora que estamos hablando del análisis del entorno, estamos enfocados en un periodo comprendido entre más o menos 1955 y 1980, donde se posicionó el racionalismo de sistemas. Entonces, recordar que el racionalismo de sistemas parte de la teoría general de sistemas y que lo que plantea es que todo está interconectado, que todos son partes que forman parte de un todo, que esas partes a su vez son sistemas que también están conformados por otras partes y en ese sentido como pues todo está conectado. Para nosotros fue muy importante pasar pues de las relaciones humanas cuando estábamos conformando equipos al racionalismo de sistemas, ahora que estamos en el análisis que estuvimos en el análisis del problema y ahora que vamos a entrar en el análisis del entorno, porque entender el problema y entender el entorno implica esa conexión de partes. Es decir, en el caso del problema, ustedes tuvieron que conectar situaciones que estaban sucediendo con causas, con consecuencias, con quienes estaban viviendo la situación. ¿Sí? Ahora en el análisis del entorno, pues hay que conectar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos o ambientales y legales, pero además también hay que conectar quienes están teniendo buenas prácticas ahora con respecto al problema que ustedes están abordando, y qué se viene hacia el futuro. Entonces, observar esos asuntos forma parte del racionalismo de sistemas, porque recuerden que antes no se hacía. Antes se concentraba la mirada, pues en el caso del mejoramiento de industrial, en las personas y en cómo si se le mejoraba la situación a ellas, pues había un comportamiento esperado para el funcionamiento ideal o óptimo de la empresa. Con los ingenieros, con Fayol desde la administración clásica y desde Taylor desde la administración científica, pues ambos concentrados el uno en los aspectos jerárquicos y en los equipos de la directivos o de la administración y en función de sus procesos, y el otro en los procesos de la planta de producción, y luego en las relaciones humanas, pues el centro eran las personas. El racionalismo de sistemas nos dice es, hey, no podemos ver compartimentada la empresa y además de eso no podemos verla sin relacionarla con su entorno y la tecnología. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la teoría situacional y de contingencia? Entonces, en este punto es por eso tan importante que entendamos desde la raíz del pensamiento administrativo cómo hoy podemos estar hablando de un análisis del entorno, de un análisis de contexto. Seguimos entonces también apropiados en este momento histórico, de cómo entra en el lenguaje de la administración y en este caso pues viendo ese piso del pensamiento administrativo como el piso teórico de los administradores en todos sus énfasis y de los contadores. Entonces el pensamiento estratégico empieza a ganar campo, ya lo veíamos cuando hablábamos en el análisis del problema de la matriz de Ansoff o del pensamiento para la resolución de problemas de Russell-Ankoff. Ahora entonces vamos a ver algunas propuestas también relacionadas con este pensamiento estratégico y que también nos permiten ampliar el espectro de investigación para entender el entorno. Uno de ellos es Joel Dean, un economista norteamericano que desde la perspectiva de la economía de los negocios, pues profundizó en el proceso de asignación de precio a los bienes, en este caso pues productos, recordemos pues por estar en la década de los 50, y él es el que propone el ciclo de vida de un producto que seguramente ustedes ya lo habrán visto, lo habrán trabajado, pero muy bacano entender pues cuál ha sido su origen y que está en ese racionalismo de sistemas y entender también mucho de cómo esto impacta pues el entorno de lo que ustedes vienen analizando como problema. En ese sentido, él habla, cuando estaba pensando de entender el ciclo de un producto, pues todo parte primero de la introducción, de entender la introducción y un proceso de crecimiento que se detiene cuando se llega a la madurez del desarrollo de ese producto y que empieza ya una etapa de declive, y eso relacionado entonces desde la perspectiva de las ventas y el tiempo. Entonces miren que acá ya el análisis está de cara al comportamiento de un producto en el mercado, entendiendo dos variables de ventas y tiempo.
que es uno de los más de estos exponentes del racionalismo de sistemas. También tenemos para esta época de los 60s, inicio de los 70s, pues esta matriz BCG, una muy utilizada pues en el mundo de los negocios, sobre todo pues por la gente que trabaja en temas de mercadeo, donde se plantean pues el análisis de dos variables, el crecimiento en el mercado y la participación en el mercado, a partir de pues dos comportamientos, un crecimiento alto, un crecimiento bajo y una participación alta y una participación baja, y a partir de eso se hacen analogías pues con objetos o seres vivos que se asocian al comportamiento de esas dos variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, crecimiento versus participación en el mercado. Si el crecimiento en el mercado es bajo y la participación en el mercado es bajo, entonces tenemos este producto vaca, ¿cierto? Si el crecimiento en el mercado es alto y la participación en el mercado es alto, entonces tenemos un producto estrella, ¿cierto? Quiere decir que tiene pues, posibilidades de crecer altas y está creciendo alto y que la participación del mercado además también es alta, ¿cierto? Tenemos también entonces cuando ocurre que el crecimiento del mercado es bajo, pero la participación en el mercado también lo es. En ese sentido hablamos de un producto perro. Y que cuando el crecimiento del mercado es alto y la participación del mercado es baja, pues entonces aquí es donde hay que formularse estrategias para estos productos que permitan pasar a tener mejores rendimientos o un mejor crecimiento en el mercado, pues cuestionarse qué es lo que está ocurriendo ahí. Básicamente esto lo que se hace es para analizar un portafolio, pero mire que ahora, o sea, lo importante de esto es entender que los análisis ya no parten desde el interior de la compañía hacia afuera, sino que se leen desde el comportamiento en el mercado hacia adentro. Por eso es tan importante que durante esta semana estemos haciendo análisis del entorno. Y en innovación, ¿qué pasaba? ¿Qué ocurría en temas de innovación? Pues vamos a ver, uno de los autores que es súper importante que conozcamos porque va a intervenir en este momento pues del desarrollo del núcleo, pues porque estamos en el racionalismo de sistemas y es justo ahí donde su propuesta surge, pero también lo vamos a ver cuando estemos finalizando el núcleo y estemos haciendo el proceso del parque de experiencias, cuando estemos nosotros en nuestro proceso de difusión de la innovación que hayamos generado en el núcleo. Everett Rogers, sociólogo estadounidense también, escribe un libro que se llama Difusión de la Innovación, que lo que hace es entender qué pasa después de que una innovación llega al mercado, ¿cierto? Entonces, la difusión de la innovación la entiende él como un proceso por el cual una innovación es comunicada a través de ciertos canales a lo largo del tiempo entre los miembros de un sistema social y entiende que la difusión de la innovación está como dividida en 4 elementos. Hablamos del primer elemento, que es la innovación, que es finalmente eso que uno quiere comunicar, una idea, una práctica o un objeto que es percibido como nuevo por un individuo o otra unidad de adopción. Los canales de comunicación, los que pues, se utilizan para poder llevarle esa innovación a esas unidades de adopción o a esos individuos. El tiempo, que él lo entiende, pues primero como el proceso de decisión sobre una innovación, desde que ese individuo lo conoce por primera vez hasta que finalmente lo adopta o lo rechaza. Otra variable, otra forma de entender la variable tiempo es la rapidez o la lentitud con la que la innovación es adoptada por ese individuo o por la unidad de adopción. Eso versus los pues, demás miembros de ese sistema, o sea, otros individuos o otras unidades de adopción. Las unidades de adopción, podríamos estar hablando de empresas, organizaciones, familias, instituciones, gobierno. Y otra forma de entender la variable tiempo es la tasa de adopción de un sistema, el número de miembros de un sistema que adoptaron la innovación en un periodo determinado de tiempo. Entonces, mire que aquí ya en 1962 empezamos a entender, pues, qué pasa o qué sucede después de que la innovación, pues, llega al mercado, ¿cierto? ¿Qué variables puede uno, por ejemplo, identificar? Cuando Rogers habla del sistema social, pues básicamente lo que plantea son unas unidades interrelacionadas, pensamiento sistémico, que están comprometidas con la resolución conjunta de problemas para conseguir un objetivo común. Entonces él entiende que las estructuras sociales de esos sistemas están compuestas por los efectos de las normas, las jerarquías, los roles de los líderes de opinión y los agentes de cambio, los tipos de decisiones de innovación, la estructura de comunicación, o sea, los patrones que hay para comunicarse en ese sistema social, las consecuencias de la innovación. Ahora ustedes dirán, ¿por qué es importante entender esto de los sistemas sociales? Y es porque piensen
desde el lugar en el que ustedes en este momento trabajan o en el que están, o piénselo desde la perspectiva del núcleo, en el análisis del entorno, nuestro objetivo final va a ser generar innovación, pero hay que entender para quién, o sea, cuál va a ser el sistema social para el que nosotros vamos a generar esa innovación. Por eso es tan importante conectarlo con el problema, quiénes están sufriendo el problema, quienes están viviéndolo, padeciéndolo, quienes quieren solucionar total o parcialmente esa situación que están viviendo. Y a partir de eso, entonces, entender que de alguna manera ese y quienes están interviniendo en el problema se convierten en los sistemas sociales, que después son los que de alguna u otra manera van a adoptar o rechazar la innovación que nosotros planteemos. Entonces, por eso es entender cómo esos sistemas sociales en los que ustedes quieren intervenir tienen unas normas, unas jerarquías, unos líderes, unos tipos de decisiones frente a la innovación, una forma de comunicarse y establecen también ciertas consecuencias con respecto a los cambios o las transformaciones que vivan, es decir, con respecto a la innovación. Y partiendo de este ejercicio, lo que plantea entonces Everett Rogers es la curva de Rogers, o sea, aquí está el punto cero de innovación, cuando arranca la innovación, acá los primeros que adoptan la innovación, que los llama innovadores, piensen estos como los primeros que hacen fila en un almacén antes de que salgan los productos, los primeros que se arriesgan a consumirlos, ¿cuántos de ustedes son así? Que son los primeritos en consumir algo. Luego vienen los adoptantes tempranos, los que después de que vieron que los innovadores compraron o empezaron a usar, siguieron. Luego viene la mayoría temprana, que son pues como la gran mayoría de personas, instituciones o de esas unidades de adopción que siguen a esos adoptantes tempranos. Luego la mayoría tardía y por último los rezagados. Entonces él dice que analizar un proceso de innovación parte de la asignación de estos porcentajes, que la cantidad de personas o instituciones que tú quieres impactar con tu innovación, el 2.5% forma parte de innovadores, el 13.5% de adoptantes tempranos y así sucesivamente con los porcentajes que están aquí. Eso es muy interesante para ustedes en las empresas en las que trabajan y cuando piensan, por ejemplo, en el desarrollo de innovación, que la innovación no pega de una. Y Rogers lo que ayuda es a entender cómo se vive ese proceso de difusión de la innovación. Por último, contarles un poco pues, del contexto de estos años 60 y 70, pues digamos que el Silicon Valley con toda su fuerza, ¿cierto? Esos renegados que ahora empiezan a crear empresas tecnológicas y que empiezan a marcar un camino distinto en la forma de crear y de vivir el gobierno empresarial y también la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, principios de pues, finales y principios de los 70, es muy importante también para nosotros porque inciden muchas de las decisiones que están relacionadas con temas de innovación. Decirles entonces para ir finalizando que el problema está en el centro, no lo olviden, esa es la conexión con el análisis del entorno, el problema, que a partir de eso pues entendamos qué variables de tipo tecnológico o económico inciden en ese problema, qué variables de tipo legal y político inciden en ese problema, qué variables de tipo social o ambiental inciden en ese problema, qué variables de tipo político, repitiéndolo acá, inciden en ese problema. O sea, no se trata de inventariar información por inventariarla, sino de realmente información que ustedes sientan tiene que ver, está relacionada o afecta el desarrollo de ese problema, sea porque lo profundice o porque aporte a la solución o porque forme parte de las causas. Entonces, para eso es que vamos a hacer el análisis PESTEL, que surge primero inicialmente en 1967, en una propuesta de Francisco Aguilar en su libro Análisis del Entorno Empresarial, que inicialmente se llamaba PEST, y ya por allá en 1986 Fay y Narayanan pues proponen entonces ya agregarle la L de temas legales cuando ya empiezan a hablar de temas macroambientales. Entonces, con esto no me queda más que decirles que vamos a trabajar, a darle muy duro al desarrollo del análisis del entorno y espero que lo aborden con esa visión sistémica de la propuesta del racionalismo de sistemas. Hasta luego.